Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, en esta ocasión les voy a enseñar cómo instalar unas barras laterales para su camioneta. En este caso es para una Honda Pilot de 2008. Y pues en sí yo hice la compra porque ahorita estoy batallando un poquito con mis hijos. Como están chiquitos ellos, batallan para subirse. Y pues también para la gente, digamos que pues que no es tan alta, es una ayuda a la hora de subirse al carro. Pero en fin, yo creo que se lo voy a poner por un tiempo, nada más en lo que mis hijos crecen. Y más adelante se lo voy a quitar. Y pues nada, sigan el video y pues les voy a enseñar cómo es todo el proceso de principio a fin. Y pues espero que les guste y pues seguimos con el video. Ok, pues aquí estamos, ya la saqué de la caja. Y pues como podrán ver, este es el tipo, el modelo que escogí. Ahora, ahí hay muchas, cuando ustedes compren las de ustedes, si es que deciden hacer este proyecto, asegúrense que sean pues de muy buena calidad, ok, que sean de acero inoxidable y que sean un poco gruesos, que no sean tan delgado el metal, ya que no va a tener mucho soporte y con mucho peso puede que se doble. O igual, si el material no es de acero inoxidable, con el tiempo se van a oxidar las barras, ok. Entonces, pues nada, simplemente no escatimen a la hora de ponerle unos estribos. Gasten un poquito más, pero créanme que se van a sentir contentos. Porque supuestamente el del fabricante que yo los pedí aguantan 350 libras. Y supuestamente son 10 años sin oxidación. Que tarda, supuestamente acero inoxidable, a lo que va a tardar más tiempo en oxidarse. Pues nada, ahí está. Y pues déjenme le hago un pequeño close-up de qué es lo que le vamos a poner en la camioneta. Y pues sí, miren, ahí están. Y pues sí, en las fotos que estaba viendo que estos estribos se ven como si vinieran de fábrica ya los estribos con la camioneta. Porque hay unos que son así como tubos redondos y esos como que no me gustan mucho. Siento que están muy toscotes y que cuando pase así por lugares como hoyos o baches, van a pegar los estribos. Entonces quise hacerle lo más planos posibles para que no pegaran los estribos cuando esté así, que pase por hoyos, o a veces que me voy así a las montañas y comienzo a ir en lugares así en terracería, no quiero que vaya a pegar. Pues nada, al rato le voy a poner fotos de antes y después y pues vamos a proceder con la instalación. Comenzaremos preparando el área de trabajo y como podrán ver aquí ya arrimé las cosas que voy a ocupar, ya arrimé los soportes, las herramientas que voy a ocupar, los dados que voy a ocupar, el aceite, todo. Lo que van a ocupar serían una matraca con una extensión pequeña con su respectivo dado para las tuercas de los soportes. No es necesario que tenga el soporte tan largo, ok, con uno corto lo hacen. Van a necesitar también unas pinzas, una como para sacar los seguros de plástico y un desatornillador. Hoy también se me olvidaba el aceite, cualquier tipo de lubricante que tengan, que sea penetrante. Y obviamente la bolsa de los dados y las tuercas, perdón, de las tuercas y los tornillos. Una vez estando abajo del carro, lo que primero que vamos a hacer es quitar todos los tapones para poder poner nuestros tornillos. Ok, ahora en este caso ya saqué uno, pero no, disculpen ahí que no lo grabé, pero se me pasó. Ya hasta después me recordé que la cámara no estaba puesta, pero en fin. El segundo, igual traté de sacarlo, pero veo que ya el plástico de los tapones ya está muy podrido. Entonces ya con cualquier movimiento que hago le meto ya sea el desatornillador o la llave especial supuestamente para sacar seguros o tapones así de plástico, pues se quiebra el plástico, o sea ya está muy podrido. Entonces ahí, como ustedes se las pueden ingeniar, tienen que sacar esos tapones, ya sea con las pinzas, el desarmador, la llave especial. En mi caso vieron que estoy usando los tres, tratando de sacar lo más que se pueda. Y también, si en caso de que se les pase lo mismo que yo, no importa, si traten de sacarle lo más que se pueda y ya nada más agarran un desatornillador y van a meter lo que sobre, lo van a meter hasta el fondo. El chiste es que los orificios tienen que quedar despejados para que a la hora que metan el tornillo no tengan un tiempo difícil apretándolo. Entonces en mi caso le estoy tratando de meter un tornillo, un desarmador, pero está muy grueso. Entonces voy a buscar uno que tenga la punta delgada
para poder meterlo, introducirlo hasta el fondo y poder despejar los orificios. Entonces, como podrán ver ahí, estoy metiendo perdón, y ya salió uno ya entró hasta adentro y el otro ya quedó hasta adentro también. Ok, perfecto. Ok, una vez hecho esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proceder a introducir nuestros tornillos antes de que traigan algún soporte o algo. No. Primero vamos a despejar cada orificio. ¿A qué me refiero con esto? Hay veces que como mucho tiempo no le han puesto ningún tornillo, igual los tapones que tienen no sellan, o sea que todavía entra un poco de agua o de polvo. Entonces con el tiempo ustedes saben que el agua y el polvo pues ocasiona obstrucción y el agua pues ocasiona óxido. Entonces, para que no tengan un tiempo difícil o para que no vayan a barrer el tornillo por estar apretándolo y ejerciéndole demasiada fuerza, o incluso hay en ocasiones que se quiebra el tornillo, lo que vamos a hacer es despejar los orificios. Entonces lo que vamos a hacer, le vamos a echar un poquito de lubricante del que ustedes gusten, pero es importante que no sea cualquier tipo de lubricante. Tiene que ser un lubricante especial para metal, para un lubricante que sea penetrante para metal. En mi caso también lo que les recomiendo, pues yo usé un botecito pequeño, como están viendo en la imagen, lo llené de un poquito de mi lubricante que uso yo, penetrante. Recuerden, tiene que ser automotriz o no automotriz, pero que sea penetrante para metales. Ok, vamos a introducir el tornillo para no estar gastando. Lo hice de esta manera porque a veces el atomizador que yo tengo sale demasiado aceite, entonces siento que desperdicio mucho líquido. Perdón otra vez. Entonces pues sí, llené una tapita y metí el tornillo y pues después de lo que lo remojé, pues ya procedo a meterlo. Es importante que siempre no usen máquina. Con esto tienen que tener mucha paciencia. Es prueba y error, prueba y error. Lo meten, aflojan, meten y aflojan. Lo que yo hago, primero lo trato de meter que vaya derecho, que no entre ladeado el tornillo. Una vez que veo que está entrando bien y que está entrando recto, ahora sí agarro mi matraca junto con mi extensión y comienzo a apretarla. Comienzo a apretarla. Igual, si veo que no está entrando, que me está costando mucho trabajo, tengo que sacar el tornillo nuevamente, lubricarlo y volverlo a meter, igual así. Si veo que se me traba y se me queda atorado y me está costando trabajo apretarlo, lo tengo que aflojar. Lo aflojo y otra vez le echo W40 y lo vuelvo a meter. Y sí, yo sé que eso es muy tedioso, pero esto asegura de que cuando ustedes pongan el soporte, van a despejar el orificio bien. Entonces a la hora que ustedes quieren quitarlo, no les va a costar trabajo quitarlo, porque no va a estar eso muy apretado. 2, te ayuda a que a la hora que tú metes el tornillo no tengas que hacer tanta fuerza, porque he visto ocasiones que hay amigos que usan las pinzas de aire y a veces revientan el tornillo, de que tanta suciedad tiene, tanto óxido, que incluso aunque uses la máquina, he visto que los pernos, de la cabeza del tornillo, se la vuelan. Entonces, y ese ya es una bronca para sacar una punta, también es un problema. Entonces, evítense de problemas, háganle así pacientemente, como les digo, échenle lubricante, apretan y cuando vean que está apretando demasiado, lo aflojan y le echan un poquito más de W40 y así, hasta que vean que el tornillo entra con facilidad, que vean que apretan el tornillo, pero que sí, o sea que todavía entra con un poquito de fuerza, pero que ya no necesitan ejercer demasiada fuerza, porque en sí la fuerza cuando deben ejercerla es cuando llega hasta el llegue, hasta el tope. Ahí sí tienen que darle un buen apretón, pero al principio si no hay nada que lo obstruya, no tiene por qué ponerse el tornillo apretado. Eso quiere decir que las guías están llenas de lodo, perdón, de tierra o de óxido. Entonces por eso es que no está entrando con facilidad el tornillo. Y pues nada, eso es lo que les digo. Si quieren, ustedes pueden meterlo y usar una herramienta de presión, pero yo la verdad no lo recomiendo. Yo les digo que tómense su tiempo y pues háganlo con calma, ¿ok? Pero se decide cada quien. Si ustedes quieren hacer una herramienta de presión o incluso esas eléctricas, pues sí lo pueden hacer, pero pues puede que corran con suerte y
lo aprieten y no pase nada, pero en el peor de los casos pueden romper la cabeza del tornillo, o igual que barran el tornillo, que entre, pero que ya las guías las barran y ahora sí que ya no apriete el tornillo, porque metieron el tornillo forzado a la fuerza. Entonces ahí nada más, como les digo, usen el mismo proceso igual, son 2 de cada lado. Una vez despejado todos los orificios, procedemos a poner los soportes. Agarraremos uno de los tornillos y pondremos uno ligeramente puesto para poder colocar los otros 4. Pues nada, les digo, ponen uno para que sujete el soporte y van a ir poniendo los otros 4. Ponen 1, ponen 2 y 3 y 4. Ok, un recordatorio nada más, o más bien una nota importante: cuando pongan los tornillos, asegúrense que sean de los que vienen con 2, que sean con la que vienen con la rondana de presión y la rondana normal, porque hay muchos que le ponen nada más la pura rondana, y el problema, a veces no lo voy a negar, a veces sí no hay falla y el tornillo no se afloja con el tiempo, pero he visto ocasiones que a veces no le ponen la rondana de presión, y lo que pasa con el tiempo, no ahorita les va a pasar, ¿verdad? Pero con el tiempo puede la posibilidad de que se afloje el tornillo y se caiga, y pues obviamente pues sea un poco peligroso, ¿verdad? Entonces siempre cuando pongan los tornillos, asegúrense que pongan, como es una que va a recibir peso, la gente se va a estar subiendo arriba de ella, bajando, va a vibrar. Cuando el carro, en las vibraciones, con el tiempo se pueden ir aflojando los tornillos. Entonces lo que van a hacer, le van a perder, acuérdense, primero la rondana de presión y luego la rondana normal. Acuérdense, todos los tornillos, rondana de presión y una rondana normal, para que así cuando ustedes aprieten con la matraca, quede eso ahí a la presión que les haya puesto. El chiste es que no se aflojen, que queden bien apretados, y que con el tiempo evitan que, aunque haya vibraciones, salten, brinquen o se tengan un choque, esa cosa va a quedar ahí, esa no va a ir para ningún lugar. De lo contrario, se puede que con el tiempo, como les voy a decir, no necesariamente va a pasar, ¿verdad? Pero puede que en ciertas ocasiones o en ciertos casos, si no tiene esa rondana, puede que se afloje y con el tiempo se caiga el tornillo, ¿ok? So, abusados. Van a comenzar a apretar los tornillos, y aquí otro dato: no la van a apretar todo hasta el final. Ahorita, como digamos, no van a dar no van a dar ahorita el apretón final, ya que tienen que dejarlo un poquito libre, porque cuando ustedes les explico por qué. Cuando ustedes pongan la barra, las barras laterales, o las barras que ya tengan montado, digamos, las tres soportes de este lado, digamos, en este lado estoy haciendo el primero, lado izquierdo. Ya de cuenta que ya puse, digamos que esta es mi última barra, ¿ok? Tengo que dejarla, como vieron ahí cómo se movió un poquito, se deslizó. Así deben dejarla, para que cuando ustedes pongan la barra, puedan hacerlo coincidir con los orificios. Ya que de lo contrario, si la dejan muy apretada, no van a poder mover los soportes. Y si ustedes la apretan ahorita, cuando una vez me pasó así, que quise poner las barras laterales y ya no coincidían, no podía hacer coincidir que decían los agujeros con los de los soportes, porque ya había apretado esto. Entonces eso fue un error de principiante. A ustedes que no les pasa lo mismo, dejen el espacio aquí para que ustedes puedan deslizar la barra y puedan centrar los orificios que concuerden, y una vez que ya hayan metido los tornillos por abajo y hayan visto que concuerde, ya ahora sí apretan los 4 tornillos, incluso también los de los soportes. El chiste que ahorita dejarlo todo así, no al llegue, que quede un poquito flojo, como ven ahí en el video, y pongan todos los tornillos de las barras de soporte, de los estribos, perdón. Bueno, se me olvidó ponerle la parte donde apretó los tornillos. No quiero dejar pasada esa parte, que se pase esa parte. Entonces ahí les va. Bueno, primero, como les digo, ponen los tornillos, los dejan más o menos apretados, que no aprieten, a manera que puedan mover este bracket o este soporte, como gusten llamarlo. ¿Por qué los hago? Nada más lo aprieto nada más al llegue. ¿Por qué? Porque a veces quiero esto deslizarlo, ya sea hacia adentro o hacia afuera.
para que cuando ponga la barra yo pueda moverla, porque a veces la necesitas alinear y a veces necesitas meterla un poquito o necesitas sacarla un poquito. Entonces si ustedes tienen apretado el bracket desde el principio, si ya la tienen muy salida o muy adentro, lo que va a pasar, la barra va a quedar chueca, independientemente, porque puede que los de atrás, los brackets de atrás, hayan quedado muy salidos o muy adelante. Entonces lo que hago yo es dejar los 3 brackets, los de los 3, estos 3, miren, los dejo flojos, nada más digamos al llegue. Entonces pongo la barra encima y voy alineando como quiero que quede la barra. Ya cuando queda en su sitio, ahí sí ya veo que ya está bien centrada. Ahora sí comienzo a apretar los tornillos de las bases, de los brackets. Comienzo a apretar los 3. Igual voy apretando uno por uno y voy viendo si se va desalineando, pues lo voy otra vez viendo a poner en su lugar, y voy apretando un bracket uno por uno, ¿ok? Ya cuando acabe, ahora sí lo que voy a hacer, por último voy a apretar los de la barra. Igual también, fíjense que aquí quede metido, que nada más le quede como que serán unos 5 milímetros, sí, como unos 5 milímetros. El chiste que no se vea, que no quede muy salido, pero tampoco que quede muy adentro. Recuerden que queremos que tenga el mayor soporte posible. Bueno, una vez hecho esto, pues nada más meten los tornillos, lo apretan y pues han acabado. Una cosa, cuando yo compré estos tipos de barras, normalmente hay una que tiene nada más 2 soportes. Pero en mi caso yo compré uno que tiene 3 soportes. Miren, que está uno, aquí está el otro y aquí está el tercero, ¿ok? Bueno, eso ya depende de cada quien, porque he visto que hay unas que son de 2 soportes nada más. En lo personal yo les aconsejo que si le van a poner una barra de soporte, pues sí, o sea, si le van a invertir a poner una barra, pues póngale algo pues más o menos resistente, ¿no? Que sea de buena calidad y que resista bastante. Porque ya que si le ponen nada más a que tienen 2 soportes, si hay personas que están muy pesaditas o muy gorditas, o igual usan mucho el escalón, con el tiempo se puede vencer o se puede doblar. Yo les aconsejo que siempre usen los que tienen 3 soportes, ¿ok? Pero ya, independientemente del bolsillo de cada quien, pues ahí ustedes verán. Pero yo les aconsejo que usen siempre si compran las barras laterales, que sean los de 3 soportes, ¿ok? Y pues en mi situación, pues yo la verdad soy una persona alta, realmente no lo necesito. Más que nada fue por mis hijos, que luego les cuesta trabajo subirse a la camioneta y tengo que estarles ayudando cada rato. Entonces dije, no, mejor le voy a poner los escalones. Y pues por eso le puse los escalones. Y pues miren, normalmente es el que usan ellos en la parte de atrás. Incluso miren, está sucio de que se suben mucho. Y pues sí, la verdad, se los aconsejo. Incluso este tipo de barras vienen con una especie como de cubrepolvo, o no sé, una especie como de empaque, que esto hace cuando está caminando la llanta de atrás y echa agua por abajo del carro, no me eche demasiada agua hacia dentro de la camioneta. Esto hace que cubra el polvo, digamos, el agua y qué sé yo, otras cosas. Y pues nada, eso es lo que les quiero enseñar. Anímense a hacerlo, es muy fácil. Obviamente si lo necesitan, si no lo necesitan, pues no se lo necesitan poner. O también, no sé, si ustedes quieren, mejor para que se vea más bonita, o no sé qué les parece. Miren, déjenme hacer una toma aquí de lejos. Miren, ahí está. Ahí está. ¿Qué hubo? ¿Gusta o no les gusta? Bueno, ahí disculpen el camarógrafo que soy yo, si me tiembla mucho la mano. Pues sí, miren, no se ve mal. Parece que es de factory, que viene ya de fábrica. Pero no, la verdad no es de fábrica, nosotros se lo pusimos. Y pues nada, anímense. Es algo muy fácil, que realmente yo me tardé una hora en hacerlo. Eso sí, si es su primera vez, yo creo que van a tardar como 2 horas. Pero yo, pues como digamos que ya tengo un poquito de experiencia en esto, pues sí, 1 hora, no es muy tardado. Yo creo que ustedes, si es primera vez que lo hacen, 2 horas. Si ya le hacen a la mecánica o ya le meten mano a su carro,
una hora ustedes acaban, ¿ok? Y pues nada, coméntenme si tienen un carro que ya le pusieron las barras, pónganme una foto para ver qué tal quedaron sus proyectos. Bueno, me despido y que tengan un buen día. Adiós.